Hola, bienvenidos al curso de geometría y en esta ocasión hablaremos de geometría analítica plana, la elipse. Primero veamos la definición de una elipse. La elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante mayor que la distancia entre los dos puntos. Entonces, por ejemplo, en este gráfico consideremos el punto F1 fijo, el punto F2 fijo y este punto P que se va moviendo sobre esta gráfica es tal que la suma de las distancias a F1, o sea, esta línea que se ve aquí, o el largo de esta línea que se ve aquí, más su distancia del punto F2, el largo de este trazo que se ve aquí, es constante, y ese constante tiene que ser mayor que la distancia entre F1 y F2. Veamos ahora algunos elementos de la elipse. Los dos puntos fijos que denotamos por F1 y F2 se llaman los focos. La recta que pasa por F1 y F2 se llama el eje focal. La intersección del eje focal con la elipse se llaman vértices de la elipse. El segmento entre los vértices se llama el eje mayor. El punto medio del eje mayor se llama centro. La recta que pasa por el centro y es ortogonal al eje focal se llama eje normal. El segmento de eje normal contenido en la elipse se llama eje menor. Un segmento cualquiera uniendo dos puntos de la elipse se llama una cuerda. Una cuerda que pasa por uno de los focos se llama cuerda focal. Una cuerda focal perpendicular al eje mayor se llama lado recto. Y si P es un punto cualquiera sobre la elipse, entonces los segmentos F1P y F2P se llaman radios vectores. Veamos por ejemplo en esta gráfica. Podemos ver que aquí en rojo, toda esta línea es el eje focal. Pero la parte en azul es el eje mayor, porque es el segmento de eje focal que está dentro de la elipse. Aquí, por ejemplo, tenemos un lado recto, aquí tenemos otro lado recto, aquí entre N y O, esta línea amarilla, es una cuerda, F1 hasta P y P hasta F2 son radios focales, radios vectores, perdón. Esta línea verde oscura es el eje menor y la línea verde más clara es la recta, que es el eje normal. Aquí en el medio está el centro y así tenemos todos los elementos que acabamos de definir. Consideremos una elipse cuyo eje mayor coincide con el eje horizontal y que tiene los focos en las coordenadas menos C0 y C0, con C positivo. Siguiendo con la definición, si xy un punto sobre la elipse, entonces la distancia de xy al foco 1 más la distancia de xy al foco 2 tiene que ser igual a 2a, donde a tiene que ser mayor que c para que tenga sentido la formación de la elipse. Entonces, la distancia de F1 hasta xy más la distancia de F2 hasta xy es igual a 2a y podemos obtener esta ecuación. Si despejamos una de las raíces a un lado, entonces obtenemos esta expresión y elevando al cuadrado y desarrollando, obtenemos esto. Ahora simplificamos los elementos que se pueden simplificar y obtenemos esta igualdad. El lado derecho es positivo, por lo tanto el lado izquierdo también debe ser positivo. Elevando al cuadrado, desarrollando los cuadrados y agrupando, obtenemos esta expresión. X cuadrado partido por A cuadrado más Y cuadrado partido por B cuadrado es igual a 1, donde B lo hemos definido como A cuadrado menos C cuadrado. Y podemos ver que este triángulo que está aquí tiene C, que es la distancia del centro al foco, B es el lado del eje menor, la mitad del eje menor, y A es esta hipotenusa que está aquí. Y se cumple que B cuadrado más C cuadrado es igual a A cuadrado. Definimos la excentricidad. Para una elipse con distancia focal 2C y largo de eje mayor igual a 2A, definimos la excentricidad como C partido por A. Notemos que al ser A mayor que C y ambos positivos, la excentricidad de una elipse siempre estará entre 0 y 1, sin incluir 0 y sin incluir 1. Por ejemplo, determina la ecuación de la elipse, que tiene los focos en 0, 2 y 0, menos 2, y pasa por el punto menos 3,2. El eje mayor de esta elipse está sobre la recta x igual a 0, y además el valor constante que se obtiene de sumar las distancias de un punto cualquiera a los focos de la elipse viene dada por 8.
¿sí? Que es la distancia de F1 a menos 3,2 más la distancia de F2 a menos 3,2. Luego, para determinar la ecuación de la elipse, tenemos que la distancia de un punto cualquiera a uno de los focos más la distancia de un punto cualquiera al otro de los focos debe ser igual a 8. Desarrollando, les invito a que hagan una pausa en este momento y verifiquen que efectivamente esta implicancia es cierta. Desarrollando obtenemos 4x² más 3y² igual 48, que reescrito se ve como x² partido por 2 veces raíz de 3 al cuadrado, más y² partido por 4 al cuadrado igual a 1. La excentricidad de esta elipse viene dada por E igual a C partido por A, es decir, 2 partido por 4 que es igual a 1/2. Aquí tenemos la gráfica de la elipse. Ahora podemos cambiar el centro de la elipse. No todas las elipses están centradas en el origen. Al igual que en ejemplos anteriores, podemos trasladar a un centro distinto. ¿Cómo lo hacemos? Cambiamos x por x menos h e y por y menos k y obtendremos una elipse centrada en h, k. Entonces tenemos la elipse aquí centrada en el origen, 27x² más 43y² igual 72. Y podemos ver esta elipse de aquí, que la hemos trasladado al punto menos 2, 1. Si se fijan en el centro, está ahora en las coordenadas menos 2, 1. O aún más arriba, menos 2, 4, con esta ecuación. O a la derecha y un poco más arriba todavía, centrada en 3, 6. Con la ecuación 27 veces x menos 3 al cuadrado más 43 veces y menos 6 al cuadrado igual 72. Veamos ahora las rectas tangentes a una elipse. Como ya vimos en la circunferencia, la recta tangente en el punto x0 y 0 es aquella recta que solo intersecta la gráfica en el punto de tangencia. Si consideramos la elipse centrada en el origen, con la ecuación x² partido por a² más y² partido por b² igual 1, entonces la recta tangente en el punto x0 y 0 tiene por ecuación x0x partido por a² más y0y partido por b² igual a 1. Y los invito a que, usando la idea de que solo se debe intersectar una vez, la idea de la definición, verifiquen que efectivamente el resultado que se obtiene de intersectar una recta cualquiera que pasa por x0 y 0, que solo intersecta una vez la curva, la elipse, entonces la recta de esta recta tangente será esta, que está aquí. Si la elipse está trasladada al centro HK, solo necesitamos trasladar la recta y obtenemos esto. Por ejemplo, tenemos aquí la elipse de ecuación x menos 2 al cuadrado dividido en 3 más y menos 4 al cuadrado dividido en 4 igual a 1, y la recta tangente en el punto 3.5,5 es esta línea que está aquí y tiene por ecuación aplicar x0 y 0 a 3.5,5, considerando que la elipse no está centrada en el origen, sino que está centrada en 2,4. Consideremos una elipse que tiene un foco en 1,3 y el otro foco en 4,0 y pasa por el punto 0,4. Por lo tanto, la ecuación de la elipse se puede obtener de calcular la distancia del foco 1 a 0,4 y la distancia de F2 a 0,4, y entonces los puntos X de la elipse satisfacen que la distancia de XY al punto 1,3, que es uno de los focos, más la distancia del punto XY a 4,0 es igual a 5 veces raíz de 2, ¿sí? Que es la suma que obtuvimos de evaluar el punto que conocemos de la elipse. ¿Sí? Luego, estableciendo las fórmulas de distancia, podemos trabajar y obtener esta expresión que está aquí. Fíjense que esta elipse no tiene eje mayor coincidente con el eje X o con el eje Y. Es una elipse que está rotada y por eso tiene el término rectangular aquí al final, 72 veces X por Y. Ahora, la gráfica de esta elipse es esta que ustedes ven ahí. No es una elipse, como decía antes, que está orientada verticalmente u horizontalmente. Como ejercicio, determinen la recta tangente a la elipse del ejemplo anterior en el punto 9 medios, 7 medios, siguiendo las ideas vistas anteriormente en el video. Que tengan una buena semana, nos vemos en un próximo video del curso de geometría.